Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O, si de servicio, en servir. Y ahora nos dice Pablo, obviamente estoy en Romanos, capítulo 12. O el que enseña. Esa O, te repito, nos recuerda que hay más dones. Hemos hablado del don de servicio, hemos hablado del don de profecía. Pablo nos recuerda que no son solo esos, hay más dones. Y dice, el que enseña. Definámoslo así. Es exponer las Sagradas Escrituras para que haya una comprensión clara en aquel que escucha la enseñanza de en quien ha creído. Es decir, de Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese orden es que el apóstol nos está enseñando que así como Él tiene unos dones, los otros miembros del cuerpo también los tenemos. Y nos está enseñando a descubrirlos. ¿Y en qué debe ocuparse el que enseña? Parece obvio, ¿cierto? Pero el apóstol lo dice, en la enseñanza. A mí me gusta tanto esto del apóstol, porque, por ejemplo, yo necesito que me expliquen las cosas con plastilina, que me queden claras, para no tenerme que poner a lucubrar nada. Entonces, ¿qué hace el que enseña? Enseña así, de fácil, pero necesario para personas como yo. Veámoslo entonces ilustrado con muchos ejemplos de enseñanza. No voy a ahorrar ni espacio ni tiempo. ¿Cuál es el afán? Por ejemplo, el maestro de maestros. ¿Quién mejor para enseñar que el Señor Jesús? Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso, oiga pues, a enseñarles. Y como tú sabes, el Sermón del Monte ocupa el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 de Mateo y el capítulo 7 de Mateo. También enseñado quedó que en Mateo capítulo 7, versículo 28 dice, cuando Jesús terminó este discurso, entre paréntesis de enseñanza, la gente estaba profundamente impresionada por sus enseñanzas, porque los enseñaba con verdadera autoridad y no como los maestros de la ley. Es decir, que él predicaba y practicaba. Los maestros de la ley, en su gran mayoría, enseñaban, pero no practicaban. Por lo tanto, perdían autoridad. Otro maestro, nuestro gran amigo Lucas. En Lucas capítulo 1, mire él cómo tipifica el don de la enseñanza que le había sido dado. Sí, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Miren cómo le escribe pues Lucas a quien está discipulando. Muchas personas, dice Lucas, han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por testigos oculares.
Miren qué investigador. Los primeros discípulos, esos fueron los testigos oculares. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también, o sea Lucas, decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Y miren, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. ¿Ves? Escrituras que afianzan el por qué creemos. En Hechos capítulo 1, el mismo Lucas, en el versículo 1 al 3, le vuelve a escribir a Teófilo y le dice: querido Teófilo, en mi primer libro me ocupé de lo que hizo y enseñó Jesús desde sus comienzos hasta el día en que subió al cielo. Una vez que, bajo la acción del Espíritu Santo, dio las oportunas instrucciones a los apóstoles que había elegido. A estos mismos apóstoles se presentó después de su muerte y les dio pruebas abundantes de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mire, un maestro como Lucas enseñándole a Teófilo cómo enseñaba un maestro como el Señor Jesús a sus discípulos acerca del reino de Dios. Esto es maravilloso. No hay nada mejor que ilustrar las Sagradas Escrituras con las Sagradas Escrituras. Volvamos al Señor Jesús, cómo enseña por todos lados, el Maestro de Maestros. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Qué escenario este? Mire. Llegó a Nazaret, el lugar donde se había criado, y como tenía por costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. Cerró luego el libro, Jesús, lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente y comenzó a decirles: esto es enseñar, mire usted. Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en presencia de ustedes. ¿Ves cómo se combina todo? La profecía que Isaías dio ahora es enseñada por el Maestro Jesús, en quien se está cumpliendo la Escritura en la cual Isaías profetizó. A propósito, ¿será que uno puede tener varios dones de estos funcionales? Claro que sí, pero lo ideal no es ejercerlos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, que usted tenga los 3 dones que llevamos acá: profecía, servicio y enseñanza. Entonces, cuando estés operando en predicación, que es la profecía, predica. Pero si vas a operar en servicio, vete a barrer y a trapear o a hacer los mandados tranquilo. O si es el de enseñanza, pero no los 3 al mismo tiempo, porque entonces vas a crear posiblemente confusión o te vas a expresar de la manera que no es debida. Uno a la vez está bien. John, es que yo puedo hablar mientras trapeo. Bueno, pero lo ideal es que uno esté concentradito en uno solo. Haga el ensayo y verá cómo le queda mal trapeado y mal enseñado, por hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Mire, por ejemplo, que está en Lucas capítulo 24. Mejor ejemplo de enseñanza no podemos encontrar en el mismo Señor Jesús. Veamos qué dice a partir del versículo 13. Te dije que no tengo afán y por lo tanto no vamos a correr. Ese mismo día, estamos hablando después de la resurrección, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén, mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos. Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Es que estoy usando la versión hispanoamericana interconfesional.
Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Qué caso, ¿cierto? Él preguntó, el Señor Jesús sigue el juego: pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y, al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y les habían dicho que él estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. Está en admiración. O sea, qué despacio van ustedes, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, como no habían comprendido las Sagradas Escrituras, aquí es donde entra el don de enseñanza. Miren, no tenía que sufrir el Mesías, refiriéndose Jesús a él mismo, todo esto antes de ser glorificado. Y, empezando por Moisés, entiéndase, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, entiéndase hasta Malaquías, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Y miren el efecto. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron mucho: quédate con nosotros porque atardece y ya la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Qué generoso el Señor. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento, ahí está, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino? Oiga, y nos explicaba las Escrituras. Eso es enseñanza. Hacer las Escrituras entendibles. En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde se encontraron reunidos los 11 y todos los demás, que les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Muy bien. John, ¿y ellos son los únicos ejemplos de enseñanza? No, hay docenas de docenas, pero vamos a mirar solo unos pocos. Ya les dije que sin afán. Por ejemplo, en Hechos 18, a partir del versículo 1, miren cómo obra a través del apóstol Pablo el don de la enseñanza. A raíz de esto, Pablo partió de Atenas y se dirigió a Corinto. Encontró allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y a su esposa Priscila. Habían venido de Italia cuando el emperador Claudio ordenó salir de Roma a todos los judíos. Pablo entró en contacto con ellos y, como eran de su mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaron asociados. ¿Ves? El énfasis acá no está en el trabajo y en que se conocían y hacían tiendas, no. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Este que sigue era el objetivo de Pablo: recursos para poder enseñar. Todos los sábados intervenía Pablo en la sinagoga e intentaba convencer tanto a judíos como a no judíos. Al llegar Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo, porque ya había alguien que trabajara para poder sostener el ministerio, Pablo se dedicó totalmente al anuncio del mensaje.
dando testimonio ante los judíos de que no había más Mesías que Jesús. ¿Ves? Es la explicación de las Sagradas Escrituras que nos llevan a Jesús, siempre a Jesús. Sermón que no nos lleve a Jesús quedó incompleto. Pero como los judíos no dejaban de llevarle la contraria y de insultarlo, sacudió su capa ante ellos en señal de protesta y les advirtió: miren qué severo esto. Miren qué severo es esto de explicar las Sagradas Escrituras para aquellos que no atienden la explicación. Pablo les dice: ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia de culpa. A partir de ahora me dedicaré a los no judíos. Dicho esto, se retiró de allí y entró en casa de uno de los que, sin ser judíos, rendían culto al verdadero Dios, un tal Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Por entonces, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También creyeron y se bautizaron muchos corintios que escucharon el mensaje, o sea, la explicación de las Sagradas Escrituras por la enseñanza. Cierta noche dijo el Señor a Pablo en una visión: miren qué importante cómo respalda el Señor Jesús la enseñanza. No tengas ningún temor, sigue anunciando la buena nueva sin que nada te haga callar. Yo estoy contigo y nadie te atacará ni te causará daño. Además, hay muchos en esta ciudad que están destinados a formar parte de mi pueblo. Oiga esto. Así que Pablo se quedó allí un año y medio, exponiéndoles el mensaje de Dios. Valga decir, enseñándoles. Más de Pablo, ya que estamos con él. En el mismo capítulo, en el versículo 24, miren cómo la enseñanza envuelve al apóstol y el apóstol entrega la enseñanza a aquellos que quieran escuchar. Llegó entonces por Éfeso un judío llamado Apolo. Este también enseñaba, miren, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Eso sí, porque para hablar de las Sagradas Escrituras hay que estar empapadísimo, sumergido, inmerso totalmente en las Sagradas Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor. Entonces aquí tenemos un maestro que enseña, pero no sabía todo. Observen, había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de entusiasmo hablaba y enseñaba con esmero los temas concernientes a Jesús, aunque no conocía más bautismo que el de Juan, el Bautista. Comenzó pues a enseñar con decisión en la sinagoga, pero cuando lo escucharon Priscila y Aquila, y miren cómo Priscila y Aquila funcionan en este don de enseñanza, no eran un par de personas que solamente hacían carpas con Pablo, no, sabían de Sagradas Escrituras. Lo tomaron consigo, miren qué bonito esto, y le expusieron con mayor exactitud todo lo referente al camino de Dios. Ellos le enseñaron a quien enseña. Esta es otra cosa. El maestro, el que enseña, tiene el peligro de caer en el orgullo trapero que cree que nadie más le puede enseñar. Apolos no. Apolos aceptó la enseñanza que le estaban dando Priscila y Aquila, esa parejita sencilla que había sido echada de Roma en tiempos de Claudio. Sabía de Sagradas Escrituras. Les pusieron con mayor exactitud todo lo referente al camino de Dios. Al manifestar él su deseo de ir a Acaya, los hermanos apoyaron tal decisión y escribieron a los discípulos de aquella provincia para que lo acogieran con cariño. Una vez allí, fue de gran ayuda para quienes, por gracia de Dios, eran ya creyentes. Con sólidos argumentos, refutaba en público a los judíos, demostrándoles, con las Escrituras en la mano, que Jesús era el Mesías. ¿No nos parece esto maravilloso? Dígame que sí. No diga que solamente yo me emociono viendo esta hermosura de don que el Señor ha dejado para que los miembros de su cuerpo edifiquen su vida en Cristo Jesús. Mira esta otra también en Hechos, capítulo 19, en el versículo 8. Durante 3 meses, la enseñanza necesita tiempo. Durante 3 meses estuvo Pablo asistiendo a la sinagoga, donde hablaba sobre el reino de Dios, con firme convicción y con argumentos persuasivos. Pero como algunos se obstinaban en no creer, y además trataban de desprestigiar ante la asamblea el nuevo camino del Señor, Pablo decidió apartarse de ellos. Hay un momento en que ya no se debe echar más el pan.
y formar un grupo aparte con los discípulos, a quienes instruía a diario en un aula de la escuela de Tirano. Esta situación se prolongó por 2 años. ¿Te das cuenta? 2 años uno a los pies del apóstol Pablo, escuchando cómo enseñaba las Sagradas Escrituras. Mejor fundamentado no puede quedar uno, pues. De modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como no judíos, tuvieron ocasión de escuchar el mensaje del Señor. Qué valioso, qué valioso, qué valioso. También hay otro ejemplo. Está en Hechos, capítulo 20. Voy a leer varias porciones de este capítulo 20, del versículo 17 al 21 y luego del 27 al 36. Yo no tengo ningún afán. Si quiere, apague, vaya de una vuelta y vuelve. Aquí los espero. Miren cómo funciona el don de la enseñanza. Qué prodigio de parte de Dios para con su cuerpo. No obstante, desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los dirigentes de la iglesia de Éfeso. Cuando estuvieron a su lado les dijo: ustedes conocen perfectamente la conducta que he observado entre ustedes desde el primer día de mi llegada a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad. Estas podrían ser las características de un maestro. En medio de las angustias y pruebas que me sobrevinieron a causa de las maquinaciones de los judíos, un maestro no deja de enseñar así sea perseguido y vituperado. Nada he callado que pudiera serles de utilidad. O sea, las Escrituras enseñan de pe a pa, de principio a fin. Nada he callado que pudiera serles de utilidad y no he dejado de anunciarles el mensaje. A propósito, porque es que un maestro puede enseñar cualquier cosa, pero el maestro de las Sagradas Escrituras no puede enseñar cualquier cosa. Tienen que ser Sagradas Escrituras. Y no he dejado de anunciarles el mensaje y de enseñarles en público y en privado. He instado a judíos y no judíos a convertirse a Dios y a creer en Jesús. Recuerda lo que te dije al principio. Es exponer las Sagradas Escrituras con claridad, tal claridad que sea para el que lo escucha nítido el mensaje de ellas, llevándolo a Cristo Jesús. He instado a judíos y no judíos a convertirse a Dios y a creer en Jesús, nuestro Señor. Nada he callado de cuanto debía anunciarles sobre el plan de Dios. Qué bonito. Volvemos al plan de Dios. ¿Cuál es que es el plan de Dios? ¿Cuál es que es el propósito de Dios? Una familia para el Padre, un cuerpo para el Hijo y un templo para el Espíritu Santo. Para así proporcionarle al Padre una familia con el carácter de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ese ha sido el propósito de Dios siempre. Ahora hay una advertencia, porque el que enseña debe advertir. De hecho, el que enseña es un vigía. El que enseña es alguien que otea el horizonte con las Sagradas Escrituras y es capaz de advertir. Mire, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos feroces que no tendrán compasión del rebaño. El león rugiente busca a quien devorar, como dice Pedro. Lobos feroces, como dice Pablo. Es más, el peligro viene de adentro, porque dice Pablo, de entre sus propias filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los discípulos tras de sí. Tan tremendo es esto que cuando uno lee atentamente lo que Pablo le escribe a Timoteo, que era quien pastoraba a Éfeso,
podremos darnos cuenta de que de entre ellos mismos surgió gente así. Y no se conformaron a la sana doctrina, sino que empezaban a enseñar cosas fraudulentas que desviaban a los discípulos. Y no querían que esos discípulos siguieran a Cristo, sino que los siguieran a ellos. Así que Pablo está obrando también acá en el don de la profecía, a la vez que está enseñando. De entre sus propias filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los discípulos tras de sí. Con respecto a quienes estaba exhortando, que es otro don que vamos a ver más adelante, Pablo les dice: estén vigilantes. Por tanto, y recuerden, mire dónde puede echar uno mano para recordarle la enseñanza a un discípulo. Y recuerden que durante 3 años no cesé de aconsejar día y noche, obviamente con las Sagradas Escrituras, incluso con lágrimas, obviamente con las Sagradas Escrituras, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo, porque esto es lo que le queda al que enseña cuando las Sagradas Escrituras se entrega, y es saber, como Pablo dijo también en su momento, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. O como lo hizo tácitamente Felipe cuando, después de bautizar y explicarle las Escrituras al eunuco, lo dejó ir. Ahora los encomiendo a Dios y a su mensaje de amor. ¿Ves? Como decían nuestras mamás, que Dios lo acompañe. Y ellas podrían haber agregado, pero no sabían mucho, y que la Biblia lo guíe. Ahora los encomiendo a Dios y a su mensaje de amor. Un mensaje, miren lo poderoso de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Un mensaje que tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en la fe, 1, y alcancen la herencia prometida, que es la vida eterna, 2. Y aquí viene cómo se deben enseñar las Sagradas Escrituras. No es por precio ni por plata, no es para poner cuota y pedir transporte elegante, ni hospedaje ostentoso. Pablo les dice: no he apetecido ni dinero, ni vestidos de nadie. Bien saben ustedes que, trabajando con mis propias manos, he ganado mi sustento y el de mis compañeros. Les he demostrado así, en todo momento, que es preciso trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente aquella máxima de Jesús el Señor. Y abre unas comillas esta versión: más dicha trae el dar que el recibir. Y dice la Escritura, mire qué solemnidad, cuando Pablo terminó de hablar, se puso de rodillas junto con todos los demás y oró. Y eso es lo que debe caracterizar a un maestro en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No solo el conocimiento profundo de ellas, sino una vida de servicio y además de ferviente oración. Y la Escritura dice: y oró. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Y amados hermanos, recuerden, Cristo viene. Y ustedes me contestan: pronto.